Buenas tardes, tutor y compañeros del curso Cálculo Diferencial. Mi nombre es Jaime Andrés Pimentel. A continuación les voy a explicar dos ejercicios planteados en la guía de actividades. El primero es, de acuerdo a la definición de derivada, que es esta que observamos acá, realizar la derivada de esta función. Bueno, en primer lugar tenemos que sacar a un lado qué es f de x y qué es f de x más h. F de x es la función original y f de x más h simplemente es la función, y donde va la x le ponemos un x más h. Luego de hacer esto simplemente reemplazamos en el límite. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Como podemos observar, es un límite que se indetermina porque h en el denominador es 0, lo cual no puede existir, por lo cual debemos operar el límite y poder simplificar esa h. Listo, el primer paso es abrir los paréntesis, este trinomio de Newton y este binomio de Newton. Después de abrir los paréntesis procedemos a distribuir el 2 dentro de cada paréntesis. Posteriormente distribuimos el menos acá en esta parte y obtenemos este límite. Luego de este límite observamos que h está en todos los factores del numerador, por ende sacamos factor común h. Luego cancelamos h arriba y h abajo y ya observamos que se da la indeterminación. Ahora simplemente operamos el límite, reemplazamos 0 donde va h y después de hacer eso obtenemos que la derivada queda 6x al cuadrado más 4x. La manera de probarlo es derivar normalmente acá y nos da exactamente lo mismo que nos da por la definición de la derivada. Cuanto al octavo punto, nos dan dos problemas. El primero, la velocidad a la que se desplaza un auto deportivo entre los 0 y 4 horas de recorrido se presenta en la siguiente función, donde t es tiempo y velocidad es en cientos de kilómetros por hora. Nos piden hallar la velocidad máxima en el intervalo de 0 a 3, saber cuál es esa velocidad y la aceleración. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que una función, una derivada, la función original generalmente es la función de posición. La primera derivada es la función de velocidad y la tercera derivada es la función de aceleración. En este caso nos dan la función de velocidad y la función de aceleración la llamamos derivando la función de velocidad. Listo, para hallar el valor máximo de esa velocidad en el intervalo de 0 a 3, simplemente se hace la derivada, que en este caso es un producto, entonces hacemos la derivada de un producto que es por medio de esta fórmula y sacamos primero ht, que en este caso ht sería 2 menos t, y g de t, que sería el Euler a la t. La derivada de ht es menos 1 y la derivada de g a la t sería Euler a la t. Simplemente reemplazamos estos valores en la función original y obtenemos la siguiente derivada, que como había dicho antes es la función de aceleración. Ahora, para saber cuáles son los puntos críticos, simplemente igualamos la función a 0 y despejamos t. Como es un factor, podemos separar la función e igualarla a 0. Euler a la t igual a 0, si despejamos esto obtenemos un logaritmo de 0 y eso no existe. Y 1 menos t igual a 0 da t igual a 1. Por lo tanto, 1 es un factor, es un punto crítico, el cual puede ser un máximo o un mínimo. Ahora, cogemos cada punto, el punto que nos dio y los puntos de cada intervalo, o sea, 1, que es el punto crítico, 0 y 3, que son los puntos del intervalo, y los reemplazamos en la función de velocidad. Y obtenemos que acá nos da cuando reemplazamos 1 nos da Euler, cuando reemplazamos 0 nos da 2 y cuando reemplazamos 3 nos da menos Euler a la 3. El valor mayor es Euler, que es aproximadamente 2,71. Por tanto, este es un máximo y podemos observar que este máximo está dentro del intervalo que nos dieron. Entonces, de aquí podemos concluir que la velocidad máxima se da en el tiempo 1 hora y esa velocidad es de 271 kilómetros, es 2,71, pero como está en cientos de kilómetros lo multiplicamos por 100, 271 kilómetros por hora. Para calcular la aceleración, simplemente en el tiempo 1 lo reemplazamos en la segunda derivada, que sería la función de aceleración.
y eso nos da una aceleración igual a 0, de los cuales podemos concluir que en ese tiempo el vehículo lleva una velocidad constante. Acá en la gráfica podemos comprobar todo lo que acabamos de calcular. Podemos observar que en el intervalo de 0 a 3 la velocidad máxima efectivamente es 2,71, aquí es 2 y aquí aproximadamente 2,71 y se da en el tiempo 1. También podemos observar que en el tiempo 1 la pendiente de la recta tangente es 0, m igual a 0, y aquí al graficar la derivada obtenemos que cuando es 1 la pendiente es 0. Entonces ahí tenemos que la velocidad es constante porque la aceleración es igual a 0. Punto B, nos piden calcular los máximos, los mínimos y el punto de inflexión de la siguiente función. Para calcular el máximo y el mínimo hacemos el mismo procedimiento del problema pasado. Tenemos la función y hacemos la primera derivada. A esa primera derivada le encontramos las raíces, que se hace igualándola a 0, y tenemos la siguiente raíz. Es más o menos 2 raíz de 3, que es aproximadamente 1,15. Entonces, para saber si es un máximo o un mínimo, simplemente cogemos valores anterior y después de esta raíz. Y aplicamos el siguiente criterio. Si el punto crítico se pasa de signo menos a más, este es un mínimo. Si pasa de más a menos, es un máximo. Entonces acá cogemos el primer valor, que es 2 raíz de 3, que sería hacemos un valor anterior. Como es 1,15, el valor anterior vamos a reemplazar 1 en la función y nos da menos un medio, signo negativo. Ahora reemplazamos 2, que es después de 1,15, y nos da 4. Podemos observar que pasa de menos a más. Entonces vamos acá a los criterios y vemos que es un mínimo. Y ese mínimo, esa raíz la reemplazamos en la función original y obtenemos que ese mínimo está ubicado en 2,46y. Ahora reemplazamos la otra raíz, que es exactamente el mismo valor pero negativo, y los números anteriores y después de este número, en este caso sería el anterior, sería menos 2, y el que va después sería menos 1. Entonces menos 2 nos da más 4 al reemplazarlo en la función, y menos 1 nos da menos un medio. Observamos que pasa de más a menos. Nos vamos al criterio y se dice que es un máximo. Entonces por lo tanto tenemos que la función tiene un mínimo en 2,46 y un máximo en 5,54. Para calcular el punto de inflexión, que el punto de inflexión es cuando en la función, al graficar la función, observamos que pasa de cambia la concavidad. O sea, va aquí, podemos observar la gráfica, viene con una concavidad aquí así y aquí cambia acá de esta manera. Entonces cuando cambia la concavidad decimos que es un punto de inflexión. Para saber cuál es el punto de inflexión, simplemente calculamos la segunda derivada de la función original y buscamos la raíz. Esa raíz en este caso es 0. Entonces decimos que si al pasar por esa raíz f de x cambia de signo, ese punto es un punto de inflexión. Entonces cogemos un número anterior y un número después. Entonces cuando cogemos el menos 1, que es anterior, nos da menos 3, y cuando cogemos el 1 nos da 3. Entonces decimos que cambia de signo, por lo tanto es un punto de inflexión. Para saber dónde está ubicado ese punto de inflexión, simplemente lo reemplazamos en la función original. El 0 lo reemplazamos en la función original, y eso nos da que ese punto de inflexión está ubicado en 4y. Y en la gráfica podemos observar todo lo que acabamos de calcular. El máximo está en 2,46 aproximadamente, que es acá, el mínimo, perdón, 2,46, y el máximo está en 5,54, que está más o menos acá. Y el punto de inflexión está en y igual a 4, que está acá en el punto C. Muchas gracias por la atención, espero que todo haya quedado claro y pido disculpas por haber excedido el tiempo, pero los ejercicios estaban largos y complejos de explicar. Hasta luego.